Hola, hola, yo soy Manuela Campuzano. Yo soy Angélica Villarreal. Y les damos la bienvenida al episodio número 10 de nuestro canal Yo Soy. Voy saltando de realidad en realidad, experimentando lo que antes creía irreal, estimulando. Te meten la pine a la música, la droga que a mí me hace volar. En este canal compartimos experiencias y conocimientos con el fin de recordar quiénes somos. Hoy queremos iniciar este capítulo con esta frase de San Francisco de Asís que dice: Universo, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame coraje para cambiar las que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia que hay entre ellas. Y con esta frase les vamos a decir que vamos a hablar hoy sobre el apego. Y esta frase nos ayuda muchísimo a comprender ese apego, porque muchas veces queremos tener el control de todas las situaciones, que todo funcione como nosotros queremos, y de alguna manera eso es apegarnos al pasado, al futuro, a tantas cosas de opciones que les vamos a contar y a explicar para que ustedes entiendan lo que es ese apego. Pero esta frase nos ayuda a reflexionar para darnos cuenta de que no hay necesidad de tener ese control y que podemos más bien abrirnos a que las cosas sean mucho mejor. Y soltar la idea que creemos de que tenemos el control, porque en realidad, aunque podemos tomar decisiones, lo que va a pasar y las consecuencias no dependen de nosotros. Y lo ideal sería eso, siempre como solicitarle o pues como conectar con esa sabiduría de Dios que nos permite tener ese discernimiento de no querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean, sino que sean lo mejor para todos. Entonces, entendamos mejor qué es el apego. Bueno, el apego es cuando nos aferramos a cosas o situaciones externas que creemos que nos brindan seguridad o incluso que depositamos nuestra identidad en esas cosas. Desde la mirada del yoga, la palabra yoga traduce unión. ¿Unión con qué? Unión con el todo. Recordar que todo eso que vemos afuera también habita dentro de nosotros. Y esa frase cliché que muchas veces escuchamos de que todos somos uno, en realidad pues sí es verdad. Lo que me pase a mí de alguna forma le está influyendo al otro. Cuando yo olvido que todos somos uno y que todo es externo también habita dentro de mí, es que sucede el apego. ¿Por qué? Porque empiezo a buscar afuera con qué identificarme. Sin embargo, hay algo que nos hace sentir separados de ese todo del que estamos hablando, y eso es el ego. Y ahí es cuando surge el apego. Y es que el ego es esa parte de nuestro cuerpo mental que nos ayuda a sentirnos identificados, a saber quiénes somos y qué papel desempeñamos dentro de la sociedad. Por eso muchas veces cuando decimos que una persona es egocéntrica o ególatra, lo que queremos decir es que esa persona ha puesto en el centro de su vida simplemente su personaje, su ego, con lo que se identifica más allá de su ser completamente. Y es importante entender que el ego no es malo. De hecho, el ego es lo que nos ayuda a identificarnos y funcionar dentro de la sociedad. Pero también el ego nos genera una ilusión de separación. Y entre más nos identificamos con él, más nos separamos del todo. Olvidamos que todo eso que buscamos externamente en realidad ya habita dentro de nosotros. En yoga hablamos de 3 cuerpos, como para poderlo entender mejor, porque es que no es que estén divididos, sino que simplemente nosotros los dividimos para poder entenderlos. Entonces, en yoga hablamos del cuerpo físico, el cuerpo mental, que es donde habita todo nuestro cuerpo energético, los chakras, las emociones, el pensamiento, y el cuerpo astral, que sería como el cuerpo espiritual. El ego lo encontramos en ese cuerpo mental. Y ese ego nos dice que nos empezamos a identificar con cosas externas, pero tenemos que reconocer que es un pensamiento, que no es algo real, es un pensamiento que estamos teniendo. Y es justamente desde esa sensación de separación, yo me siento separada de todo y de todos, y empiezo a buscar a qué aferrarme, qué me da seguridad, con qué me puedo vincular para sentirme estable, completo y seguro, pero es desde una identificación. Y ahí es que surge el apego. Lo que sucede es que empezamos a depositar nuestra identidad en algo externo, en una persona, en una situación o en un rol. Por ejemplo, yo soy instructora de yoga y solo me identifico con eso. Se me olvida que puedo salir de fiesta, que tengo amigos, que puedo hacer otras cosas aparte de ser instructora de yoga porque me estoy identificando solo con eso. Y deposito toda mi energía ahí. Entonces, digamos, si llega un día en que yo ya no puedo dictar clase de yoga, me siento completamente destruida, mal, porque deposité toda mi seguridad y mi identidad solo en un rol. Sí, exacto. Y es como que no vas a encontrar fácilmente tu identidad, sino que ya solamente depende de ese rol. Sí, total, porque es que el apego lo que hace es que se me olvide que yo ya soy un ser completo.
que no necesito nada externo para estar completa. Exacto, precisamente esa es la ilusión que nos genera el ego, el hecho de creer que estamos necesitando algo para sentirnos que ya somos. Y realmente desde el primer instante en que nosotros recibimos la vida, somos completos, somos perfectos, somos absolutos, somos eternos y no necesitamos de nada ni de nadie para sentirnos que ya somos. Es verdad. Y el apego muchas veces lo confundimos con el amor. Y en realidad es completamente lo opuesto. Porque el apego nace del miedo. El miedo a perder, el miedo a necesitar, el miedo a estar solos. Entonces, si yo me pongo las dos energías como más fuertes en el mundo, más poderosas, yo diría que son el miedo y el amor. Y en realidad son completamente opuestas. Si yo estoy amando a alguien desde el miedo, es un apego. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de mí, Manuela. Yo soy instructora de yoga y llevo 5 años con mi pareja. Digamos que a mí me sale una beca en la India, ¿cierto? Y mi pareja me dice, no, no vayas, yo no puedo vivir sin ti. Él me está amando desde el miedo o desde el amor. Recordemos que el amor también es libertad. Él se tiene que sentir expansivo. Sería expansivo que mi pareja me diga, no, no, no vayas. Me hace contraerme, ¿cierto? No me permite explorarme, no me permite crecer en todo mi esplendor. Y puede que tu pareja no te diga directamente no vayas, sino que más bien sus actitudes o sus reacciones te hagan sentir a ti que irte va a ser algo malo para ustedes dos como pareja o que tú vas a romper ese vínculo. Eso. Y eso es lo que en la mayoría de los casos pasa, porque a veces hasta nosotros mismos lo hacemos y lo digo por experiencia. Yo me he ido a viajar así temporadas de 6 meses, de 1 año y en todos esos momentos he estado con mi novio. Sí, muy bien, muy fuerte. Pero espera, porque eso es un proceso. Las primeras veces a mí me pasaba eso, que yo le mandaba mensajes a mi novio diciéndole, amor, te amo, te extraño, no puedo vivir sin ti, me haces falta. Cuando tú le estás diciendo a una persona, me haces falta, tú te estás confirmando a ti mismo que tú no estás completo, que realmente sin esa persona tú no estás completo. Entonces yo tenía un apego con mi novio porque yo sentía que si yo no estaba con él, a mí me hacía falta una parte de mí. Y ojo, porque esto no significa que no puedan extrañar. Está bien el te extraño, sí, es lindo, pero me haces falta. Exacto. Nunca lo había pensado, ¿sabes? Y es que es precisamente lo que siempre hablamos, amor, es sobre el poder de las palabras. Porque no es lo mismo decirle a una persona, quiero verte, quiero estar contigo, me gusta compartir contigo, me encanta el tiempo que estoy contigo, me encanta cómo soy cuando estoy contigo, a decirle, me haces falta, te necesito, mi vida no es la misma sin ti, no puedo vivir sin ti. Y amores, seamos sinceros, yo creo que todos hemos dicho eso alguna vez porque creo que son frases muy cliché del romanticismo, pero por eso debemos reevaluarnos ese romanticismo. Hablar con conciencia. ¿Realmente es amor o más bien es el apego que estoy creando contigo y esa dependencia de que no puedo vivir sin ti, de que me vas a hacer falta? Por eso es importante amar sin necesidad, sin aferrarnos. El apego sí retiene, sí contrae, por eso es importante observar desde dónde nos estamos relacionando. ¿Cuáles son esos vínculos que estamos teniendo? ¿Estamos amando con amor o estamos amando desde el apego, desde el miedo? Si estamos amando con libertad o estamos reteniendo a la otra persona por nuestros propios miedos de no querer estar solos, de no querer enfrentarnos a nosotros mismos, porque también de no querer conocernos. Ajá, porque también las relaciones con las otras personas a veces nos hacen escapar de ese tipo de cosas y de esa tareita que siempre hablamos, que es habitarnos, reconocernos y evaluarnos todo el tiempo para saber cómo en qué estado estamos. A veces cuando estamos con una relación como consciente, sea nuestra pareja, nuestro amigo, nuestra familia, lo que nos pasa a nosotras, como que confirmamos información y nos estamos respondiendo la una a la otra muchísimas cosas, pero al mismo tiempo yo te dejo ser lo que tú quieras ser y respeto lo que tú piensas y lo que tú sientes y así mismo tú conmigo, así estemos compartiendo tanta información y tanta energía. Me encanta. Bueno, y yo quisiera saber, que les contemos a ellos, desde dónde surge los apegos, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso tenemos que verlo desde los primeros momentos de la infancia, porque no van a ser las mismas reacciones las que tiene una persona que cuando fue bebé se sintió atendido, que de pronto lloraba y su mamá o la persona que lo cuidaba inmediatamente lo atendía, lo asistía, se sentía visto, se sentía sostenido, a una persona que de pronto cuando lloraba lo dejaban que llorara más solito. Que se haga fuerte. Sí, muchos papás dicen eso, déjelo que llore, que eso le ayuda, que eso no sé qué.
pero ese mismo niño va a crecer de pronto pensando muy diferente al niño que sí encontraba ese sostén en sus padres. Entonces aquí nace el apego, porque la persona no encuentra eso que está buscando, no encuentra ese pertenecer, esa seguridad que está buscando en sus padres en el momento en que la necesita. Como los seres humanos somos seres sociables y necesitamos todo el tiempo pertenecer a una comunidad, a una familia, a un núcleo, eso nos hace que desde muy niños empecemos a reconocer si para nosotros es positivo relacionarnos, si es positivo sentir, si es bueno sentir o si más bien no, es negativo sentir porque cuando yo necesitaba a mis padres no estaban o no los encontraba en el momento, como que tenía que esperar, tenía que esforzarme para poderme sentir reconocido y visto, a diferencia del niño que sí se sentía atendido y va a crecer con esa confianza de puedo sentir, puedo expresar, puedo buscar, puedo amar porque sé que lo voy a encontrar y lo he encontrado desde siempre. Y por ejemplo, pasa mucho que cuando suceden esos casos de que el niño no se sentía escuchado, pues ¿qué va a aprender él? Si yo me comunico no me van a escuchar, mejor no me expreso y evito esta conversación. Empiezo a evitar las cosas y a huir de cualquier situación que me genere un sentimiento porque, o sea, no me escuchaban, pues seguramente de grande tampoco me van a escuchar. Es como que tu sistema nervioso crea estrategias para poder relacionarte con el mundo. Total. Y es porque debemos entender que el apego tampoco es que sea algo malo. El apego es una respuesta adaptativa de nuestro sistema nervioso. Es algo que nos ayuda a entender cómo nos vamos a desenvolver en la sociedad. Si es seguro para mí llorar, expresar, decir, buscar a una persona, decir lo que estoy sintiendo, o si más bien como desde niño no lo encontré, lo voy a evitar y sé que es algo que no es seguro para mí. Todos debemos tener, yo creo que un poquito o como en cierto porcentaje, algo de esos apegos. Todos tenemos apegos, Ajá. o sea, todos, porque también está el apego seguro, que de pronto no es un apego que no sea sano, pero todos tenemos apegos, a menos de que seas un renunciante, así como esos yogis que... ¿Se has visto esos Sí, yogis que ya se renuncian desprenden de completamente todo. a la vida, a las personas, a las cosas materiales? Eso ya es soltar el apego, porque también es una forma de decir, bueno, yo no soy nada de esto, no me tengo que identificar con la materia, pero pues eso ya es algo mucho más allá. Pero, por ejemplo, ¿no crees que eso sería como apegarse al cuerpo espiritual o algo así? También identificarse con eso, con, ay, soy súper espiritual. Porque lo digo porque... Profes de yoga, perdón, no estoy diciendo esto. No, lo digo porque de alguna manera nosotros también debemos disfrutar de esta realidad, Total. de Ese es todo mi esto, pensamiento también. de todo este juego, así sea mentira, ilusión, lo que sea sueño, pero pues disfrutarlo, vivirlo, experimentarlo, pues porque para eso estamos. Entonces siento que cuando ya te desprendes de toda esta materia, de alguna manera te estás apegando a ese otro cuerpo. Claro, a mí me parece astral. muy fuerte, por ejemplo, los que renuncian a ciertas partes de su cuerpo para mostrar que no se están identificando con el cuerpo. Entonces está ese yogi, no sé cómo se llama, él tiene el brazo arriba y ya se le empezó a pudrir todo el brazo. Todo el brazo es completamente negro, pero entonces él lo puede sostener arriba y se le está muriendo el brazo, claro, porque ya no fluye la sangre a esa parte de su cuerpo. Él renunció a eso para poder demostrar que esto solo es un cuerpo físico y pues como que otras personas aprenden, ¿sí me entiendes? No Pero a mí me sabía. parece wow, no, y hay muchos casos súper Nosotras fuertes. en mi casa, ¿cuánto puedo durar así? Una vez, y lo hicimos, sí, estábamos en unos estados alterados. Y yo me acuerdo que me sentía tan poderosa que yo decía, yo puedo durar con la mano acá una vida si quiero, porque eso es mental. Claro. Y Paula así. Y mi Paula amiga sí. Bueno, sí, vimos varias cosas, pero igual también es como ese poder mental, ¿no? Que está demostrando el que tiene, porque obviamente yo con mi poder mental en este momento yo no puedo sostener el brazo arriba ni siendo cierto. Ni siquiera desprenderse uno de las cosas materiales. No, o sea, de mi cama, de la cama. O es que uno se apega mucho, bueno, ya vamos a ver eso más adelante, ¿no? Bueno, Volvamos, retomemos. Retomemos. Nos fuimos saliendo. Entonces tengamos claro que el apego no es una debilidad, es una estrategia de supervivencia y es una forma en la que nuestro cuerpo aprendió a sentirse a salvo. Existen diferentes tipos de apego, como generalizados, entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de apegos que hay. Está primero como el apego seguro. Es cuando el niño crece sintiéndose visto, atendido, amado, como que el niño dice, con esta relación estoy a salvo, estoy ok. ¿Cómo se ve en la vida adulta? Y acá ya tú puedes empezar a identificar con qué tipo de apego de pronto tú dices, yo tengo esto, tengo un poquito de aquello, a ver pues cuáles son tus apegos, ¿no? Y desde ahí empezar a hacernos conscientes.
¿Cómo se ve en la vida adulta? Confías en los demás, puedes amar sin perderte siendo tú mismo, aprendes a expresarte con claridad, no huyes de las relaciones, más bien eres una persona que ama, que es sociable, que se siente segura. Ok, ¿cómo? Ok. Es como el equilibrio entre dar y recibir. Te puedo dar con el amor y puedo recibir con amor. Sin miedo. También encontramos el apego ansioso. Este es cuando el niño, por ejemplo, tenía que esforzarse mucho para lograr tener la atención de su mamá o de su cuidador, que a veces estaba, que a veces no, que fue como una atención inconsistente. Entonces, por ejemplo, si tú estás con tu hijo y tú estás en tu casa trabajando, estás como haciendo home office, o estás en tu teléfono, o estás viendo la novela y tu hijo está ahí como, mami, mami, mamá, 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 puede que para ti sea como que, ay, sí, ahorita le pongo cuidado, o que ni te estés dando cuenta que él te está llamando, pero para él ya se está generando ese apego de necesito gritar, necesito esforzarme para que mi mami me atienda y me escuche. Y ahí empieza ese apego ansioso. ¿Cómo lo vemos en la adultez? Tiendes a sobrepensar todo, idealizas también mucho las situaciones como quieres que sean y piensas que tienes que esforzarte siempre para poder tener un buen resultado. Y también como que necesitas la validación constante, que te digan todo el tiempo, estoy acá, te amo, existo. O sí, eso que Sí. estás haciendo, Entonces, sí, te apoyo. Sí, necesitas como eso de que te haga sentir que alguien está ahí para ti todo el tiempo. Incluso, por ejemplo, no sé, en las conversaciones con pareja, si no te están contestando constantemente en WhatsApp, tú ya sientes como, ¿qué pasó? ¿Será que no me quiere? Y empiezo a pensar mil cosas que son imaginación, completamente ese pensamiento del que hablábamos al inicio del apego, que también la identificación, ¿te acuerdas? Que decíamos como es pensamiento y eso es un pensamiento. O sea, acá estás sobrepensando. Y no es como a veces decimos de que es que yo amo demasiado, nadie corresponde a este amor tan gigante que yo soy, sino que más bien todavía hay miedo dentro de ese amor que tú estás entregando y por eso encuentras como esas señales de que, o más bien esos pensamientos de que de pronto no te quieren lo suficiente o no te están atendiendo lo suficiente, pero es más como tu mentecita recordando todas esas cositas que de pronto tú ni siquiera te acuerdas conscientemente, pero que de niño sí te marcaron y sí te hicieron ser lo que eres hoy. Yo no sé cómo se llama esto, no lo recuerdo, pero es como que el cerebro bloquea algunos traumas. Sí, es por protección. Por protección. Entonces tú olvidas ciertas cosas porque tú puedes decir, no, es que a mí sí me atendían, no, es que yo recuerdo que mi relación con mis padres era muy buena y no estamos diciendo que sean malos padres, no, porque cada quien hizo lo que pudo con la conciencia que tenía en ese momento, pero tu cuerpo y tu sistema nervioso sí lo recuerda, o sea, hay partes dentro de ti que aunque tú no tengas muy presentes, ahí siguen y ahí están. Pero bueno, nosotras también quisiéramos contarles cómo empezar a transformar este tipo de apegos si tú sientes que lo tienes. Uno de los primeros tips que les queremos dar es la respiración consciente. La importancia de anclarnos al momento presente. Puedes llevar las manos al corazón, inhalar profundo, inflando la pancita y exhalar con ombligo hacia adentro y repetirte, estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo, varias veces para que tu sistema nervioso vaya diciendo, todo está bien, todo está ok. Puedes decirlo en voz alta porque recordemos el poder que tienen nuestras palabras. Y es como lo que hablábamos en el episodio pasado sobre cambiar el pasado. Y es como de que como tu cerebro recuerda no solamente los hechos, sino también las sensaciones y todo lo que tú sentiste en ese momento. Y esas sensaciones son las que te llevan a crear nuevamente esas situaciones. Entonces, esos instantes que tú te regalas de respirar, de entrar como en conciencia contigo mismo y de reprogramar, lo que hacen es cambiar esa situación, esa sensación que tuviste en la situación. Entonces, por ejemplo, te acordaste o tienes como esa sensación de vacío, de apego ansioso, de que estás sintiendo como que no me contesta, mínimo está hablando con otra, o ay, mis amigas salen sin mí, no me invitan. Cuando empiezas a tener esos pensamientos, sé consciente de que eso es respuesta de tu apego ansioso, respira y empieza a cambiar esa sensación para que no regrese cuando tú vuelvas a tener esos pensamientos o que ni siquiera vuelvas a tener esos pensamientos, sino que la sensación ya sea algo nuevo, algo que es positivo para ti, como sentirte a salvo, sentir que el mundo es seguro para ti. Bien, otro de los tips sería diferenciar qué es un hecho y qué es historia. O sea, por ejemplo, un hecho, hace 2 horas no me contesta.
La historia que está creando mi mente es que hace 2 horas no me contesta porque ya no me ama, seguro está con otra, está engañándome, ta, 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 ta. Eso ya es una historia, un pensamiento que está generando tu mente. Pero la realidad es que hace 2 horas no te contesta y ya. Puede que se haya quedado dormido, puede que simplemente esté ocupado, que esté grabando el podcast. Y entonces, así como son infinitas esas posibilidades de lo que puede estar pasando en el hecho, permítete pensarlo mejor, permítete pensar que te está escribiendo una carta de amor. Que está yendo a comprarte algo lindo. Luz. No, mentiras, pero es mejor pensar eso a estar pensando. Eso no solamente es con la pareja, ¿no? Eso también puede pasar hasta con la mamá, porque uno puede pensar, claro, a mi hermana sí le respondió porque a ella la ama, ella es la favorita, claro, yo soy la adoptada. Con cualquier relación y con cualquier situación te puede pasar ese apego y es bueno reconocerlo para poderlo replantear. Y recordar que nuestro pensamiento también es la primera parte donde se empieza a crear nuestra realidad. Que si estamos sembrando eso, pues eso es lo que vamos a cosechar. También empezar a poner límites suaves. De pronto, no contestar instantáneamente, como tengo que contestar ya, tengo que estar súper pendiente del celular, porque tú empiezas a reconocer tus límites y empiezas a soltar esa ansiedad de tengo que hacer todo ya, como ir rápido, ya, aquí y ahora. Podemos ir lento, suave y está bien. Entonces tal vez ya no contesto rápido, sino que espero 10 minutos para calmarme, para que se me pase, para hacer mis respiraciones conscientes y ahí sí contestar. Sí, exacto, eso te iba a decir, como que ese tiempo realmente no se lo estás dando a la otra persona porque a veces uno lo hace como, me respondió 10 minutos tarde, pues le respondo 11 tarde. Más que de pronto hacerlo para hacer sentir mal a la otra persona, hazlo por ti, porque Para te regularte. estás dando ese valor, porque te estás dando ese espacio y estás pensando lo que tú quieres pensar y no lo que tu emoción te está diciendo que pienses en el momento, porque muchas veces la que está pensando es esa niña o ese niñe de 2 años, de 3 años, de 5 años, que sintió esa necesidad y que ahora te está generando ese apego. Entonces no te dejes llevar de la emoción de ese niño más inconsciente, sino que piensa tú conscientemente en este presente que ya eres. Con esto pasamos al tercer tipo de apego, que sería el apego evitativo. Este apego surge cuando el niño no se siente, como ese ejemplo que poníamos al inicio del niño que no atienden, que no escuchan, que necesita como ser fuerte y aprende que tiene que ser independiente porque eso es lo más seguro. Entonces tú no necesitas ayuda de nadie, tú estás bien estando solo, no quieres demostrarle a nadie que lo necesitas porque te aprendiste a identificar con que estar solo es mejor, es más seguro. Así no tengo emociones fuertes, evito sentir. ¿Cómo se ve en la vida adulta este tipo de apego? Te cuesta hablar de lo que sientes, prefieres evitar o huir, eres esa persona típica que hay una pelea y bloqueo de WhatsApp mejor para que no me digan nada, o puede que algo me incomode y yo prefiero no hablar de esto para evitar. También es esa persona que parece como súper calmada, pero en realidad está reprimiendo mucho. Y recordemos, esto se los he dicho varias veces en los episodios, que cuando uno reprime, el cuerpo tiene que expresar de alguna forma. Entonces empieza a expresar con una enfermedad, con algún tipo de sensación, de emoción negativa, porque el cuerpo tiene que expresar sí o sí. Entonces esto tampoco es sano, como, ay no, esa persona es súper calmada todo el tiempo, es que es súper noble, cuando en realidad está llena de cosas por dentro. A mí me pasó, contando un poco sobre mis experiencias, que mis papás, yo cuento toda mi vida acá, mis papás peleaban bastante cuando yo era pequeña y yo lo que hacía era guardarme las cosas, me reprimía mucho. De hecho, hoy en día hice un test y me salió como que tenía ya un apego seguro, lo he trabajado un poquito, pero algo de evitativo aún. Entonces, como que evito esas cosas que me generen incomodidad. Cuando ellos peleaban, yo lo que hacía era encerrarme. Y yo no hablaba del tema, no decía nada, y todo eso se iba guardando en mi corazón hasta que lo expresé como una enfermedad en el corazón que tuve alguna vez. Entonces, es un ejemplo perfecto de cómo tiene que salir por alguna parte esto que estoy sintiendo, así yo no lo reconozca. Sí, todas esas semillas siempre van a florecer, porque fueron pensamientos que tú sembraste, se fueron convirtiendo en sensaciones, en emociones, y de alguna manera van a florecer. Y como que confundimos esa independencia con protección emocional, con cerrarnos bastante. Es una persona que normalmente se ve como alguien frío, pero no es que no ame, es que aprendió que lo más seguro era evitar el amor. Como todo esto que me genera vulnerabilidad, mejor Me no. protejo, ajá. No va a contar quién, pero un amigo me decía alguna vez como, es que a mí me da miedo pedirle el cuadre a la persona. Y yo le decía, pero tú la amas, te gusta en todas tus formas. No, yo no le voy a pedir el cuadre. A mí me da miedo. Y yo decía, pero ¿miedo qué? Si ya están juntos en muchas cosas. Entonces,
Eso es un apego evitativo completamente. Evitar amar o ser en tu esplendor porque tú ya sabes que tú amas. Pero ¿por qué evitar pedirle el cuadre si a ti te gusta? Y creo que ahora que lo pienso, todos también tenemos un poco de eso en algún momento de la vida cuando no queremos demostrar. Porque como que al principio, de las primeras veces que uno se enamora o algo así, entonces como que uno, ay no, uno se quiere hacer que uno no siente nada, que normal, y uno ve a la persona y uno así, Sí. pero por dentro uno está como que, y siento que uno se pierde de muchos momentos, porque cuando ya tú empiezas a expresar eso y como a soltar y a decir, no, marica, tú me encantas, me gustas, esto es lo que siento, también la otra persona se empieza a abrir. Me acuerdo que mi novio me dice mucho eso, como que tú me enseñaste a expresar sin miedo, porque yo sí desde el principio ya tenía como un trabajo más en mí, entonces yo le decía todo lo que yo sentía, todo lo que yo pensaba, y a él le costaba un poco más, entonces era como, y también me decía, una vez que nos vio a nosotras así hablando de lo lindo, y él me decía, yo las vi a ustedes, y yo decía, yo nunca había visto personas que se comunicaran así, con tanto amor, o sea, Yo como me acuerdo de ese día. fue muy lindo, y entonces eso es bonito, no sé por qué llegué a esto. No sé, pero mira que a mí también me pasó con mi pareja, que en la fiesta, pues él trabaja en la fiesta, no era normal como estar tan, ven, yo te subo una foto contigo y te amo y todo. Y él me decía, o sea, como que tú vas a subir esa foto, y yo, claro, y a compartirla en todas las redes y te amo. Y etiquetarte. Y eran cosas Y que ahí de donde pronto no me a él le daba reposté. miedo hacer, por miedo a que tal la vean con otro, y yo como un payaso. Ya me acordé de lo que estaba hablando, sí es por eso, porque entonces a uno le da miedo de que la sociedad diga, ay, no, pero como está enamorada, ay, pero se muere por esa persona. Ujú. Ay, sí, como que esos comentarios, y obviamente las personas que comentan eso es porque también sienten ese miedo y les molesta que otra persona sí tenga la libertad y como la posibilidad de expresarlo. ¿Cómo podemos empezar a transformar este apego evitativo? Las respiraciones también nos van a servir siempre, o sea, esto es un tip que siempre nos va No, a servir. respirar sirve para la vida. Literal. Respira con conciencia. Pero aquí vamos a agregarle un escaneo corporal, porque esto nos va a ayudar a tener más conciencia de nuestra sensibilidad, a recordar qué sentimos y cómo nos sentimos en diferentes momentos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una vez que me enojé demasiado, una persona me dijo como mentiras, ¿te acuerdas? O sabes, como que ella se inventó un chisme y entonces cuando yo me enteré del chisme y me di cuenta que ya no era mi amiga, sino que era una persona loca, como que a mí me generó mucha rabia, o sea, como una frustración y una rabia conmigo misma por haber creído que esa persona era mi amiga. Entonces, recuerdo mucho que ese día yo sentía que desde los pies me subía como una vibración hacia arriba y que yo quería golpearla, o sea, que yo, toda esa energía que me subía venía como hacia mis extremidades a matar, literal, o sea, mi sensación y mi sentimiento era destruir. Pero entonces como que yo me fui haciendo tan consciente de esa sensación que obviamente no pasó nada mayor, esto y discutimos, pero no pasó nada grave, pero en ese momento yo dije, nunca me quiero volver a sentir así. En mi vida me voy a volver a sentir así, porque es una sensación muy fea y es algo que te puede llevar a hacer algo que después te vas a arrepentir. Así yo haya tenido mucha rabia en ese momento, yo no quisiera recordar que yo le pegué, por ejemplo, que en ese momento le hubiera pegado y en este momento recordarlo para mí no sería chévere, ¿o sí? ¡Ah! Pero no, siento que es algo que no, o sea, que esas emociones y esas sensaciones Ay, te es llevan horrible. a hacer cosas que después Es no te van a horrible. hacer sentir chévere. Entonces, como que ahí yo dije, nunca más me voy a sentir así. Entonces, ese escaneo corporal nos ayuda a eso, a decir cómo me siento, me voy a volver a sentir así, me quiero volver a sentir así, este es mi estado tal, así me siento enojada, así me siento feliz, para que seamos conscientes de ese sentir. Y por ejemplo, en el yoga lo que hacemos es, por ejemplo, cierras tus ojos y dices, siento mis deditos de los pies, siento mis piernas, siento mis rodillas. Te vuelve como más sensible al cuerpo. Ah, bueno, wow. Hay personas que me decían en las meditaciones cuando las estaba guiando como, ay, yo nunca había sentido, me había puesto atención en sentir las manos y toda la energía que se percibe en la palma. Tú lo puedes hacer ahí desde tu casa como, siento las palmas de mis manos. Y es súper, porque uno siente la energía que está recorriendo. Eso te enseña a ser más sensible y aprender a identificar las sensaciones en tu cuerpo que te generan las emociones, las conversaciones, etc. Y tensiones que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, Ah, como sí. por ejemplo pensar en tu cuero cabelludo, en tu frente, en tus mejillas, o sea, son partes que lo que tú dices como que normalmente uno Sí. no piensa en tener conciencia de esas partes y cuando las piensas como que uno siente como esa parte se relaja porque es Nada algo más como acá, nuevo. como que enderecen la espalda, relajen los hombros, aflojen la mandíbula,
respiren con conciencia. Tomen Y uno agüita. empieza a decir como, wow, tengo esto tensionado. O sea, son millones de cosas que van pasando que uno no es consciente. Entonces, este escaneo corporal, ya saben, nos sirve para cualquier tipo de apego, como para poder regular y regresar a nosotros. También debemos y podemos reconocer cómo nos sentimos, darle un nombre a esas sensaciones. Entonces, pasó X situación, esto me hizo sentir incómodo, esto me hizo sentir molesto, me siento de tal forma, porque también es darnos cuenta del victimismo, ¿no? Cuando a veces decimos como, ay, es que tal persona me hizo sentir así. No, nadie te hace sentir nada, nadie te hace nada, es tú mismo, cómo te sientes y reconocer ese sentimiento para asimismo también reevaluarlo y saber si quieres seguir sintiendo así, porque siempre va a ser una decisión. Es bueno que reconozcamos qué tipos de apegos tenemos, a qué cosas nos apegamos, porque puede ser a una situación, a una persona, a una cosa, a un tiempo. Bueno, que lo reconozcamos para que así sepamos cómo sanarlo. Para todo, respirar, para todo, escaneo corporal, para todo, no huir, más bien enfrentar y saber que ningún tipo de apego está mal. Fueron formas de protegernos y hoy desde la conciencia podemos elegir diferente. Y con esto también decirles que nosotras no somos psicólogas, todo lo que estamos aprendiendo es empírico y recomendarles este libro, que fue como el que yo me leí sobre el apego. Obviamente también investigamos mucho más, pero este libro me parece muy lindo, trae muchos ejercicios también para identificar tus patrones de apego y se llama Te amo pero soy feliz sin ti, de Papa Jaime, y dice cómo vivir libremente sin apegos y sin miedos. Ustedes también lo pueden conseguir, lean. ¿Y el test que hiciste fue online? Ok, el test que hice fue con la psicóloga Mamolti. Me lo pueden pedir si quieren por mis redes, se los envío. Es de una psicóloga que también hizo como un podcast del apego. Yo lo estaba escuchando para aprender, obviamente, y dije, lo quiero hacer, me parece chévere. Entonces, pues también se los envío si quieren. Sí, si quieren hacer su test para saber en qué niveles de apego y en dónde tienen esos apegos, escriban aquí en los comentarios apego y al privado les enviamos el enlace para que puedan hacer el test. Ahora, el apego no solo se ve en relaciones, también se puede ver en diferentes áreas de nuestra vida, como por ejemplo, el apego material. Este apego es ese miedo que nos genera a perder estabilidad, a perder comodidad o a perder estatus, que nos hace creer que nuestro valor depende de las cosas materiales que tenemos, del dinero que ganamos, de las cosas que compramos. Y es importante que reconozcamos cuando tenemos este apego, porque así podemos darnos cuenta de que nuestro valor no depende de lo que tenemos y que es más importante ser que tener. y nuestro mantra, Esa es una afirmación que nos encanta y que la tenemos como de nuestras favoritas, que es por ser, tengo sin hacer. Porque es más importante primero ser para después que todas las cosas que tú quieres tener lleguen por añadidura. también tenemos el apego afectivo. Es cuando nos da miedo estar solos. Siempre dependemos de la compañía de alguien porque nos identificamos también con ese rol. Por ejemplo, me identifico como novia o como madre. Por encima de todo, antes de ser mujer, por ejemplo, soy madre. Y pasa mucho con el apego a los hijos. Nos da miedo estar solas, que creemos que esto es mío, es mío, es mío, es mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y en realidad nada es tuyo. Es una persona libre que si la amas desde la libertad, le vas a permitir desenvolverse sin apegos y tú también como madre. Es muy importante que recordemos que aunque tenemos diferentes roles en nuestra vida, no nos identifiquemos completamente con estos porque ahí es cuando sucede que nos sentimos súper mal si estamos solos. O entonces caigo en la tristeza absoluta porque todo está tan externo a mí que olvido que yo ya soy un ser completo. Y en ese ejemplo de las madres es como que cuando un hijo, por ejemplo, se va de la casa, sea que se case o que no está, que simplemente ya no está, hay muchas madres que como que pierden su norte porque realmente nunca lo han tenido, porque pensaban que su vida era sus hijos, centraron toda su vida en sus hijos y se olvidaron de ellas mismas desenvolver su propia vida sin ningún apego, porque igual todo es pasajero, todo es efímero, igual hasta los hijos. Yo quisiera dar un ejemplo y decir cuando yo estuve hospitalizada, yo antes de eso tenía siempre que depender de algún vínculo. Yo siempre estaba con amigos, mi mamá me decía, ya quédate un momento sola, aprende a estar sola. Y ahí me tocó estar sola. Y descubrí quién era. Me conocí en diferentes aspectos de mi vida y uno a veces tiene miedo es a conocerse, a saber qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, porque cuando estás solo puedes empezar a observarte a ti mismo. En este apego afectivo confundimos el amor con la necesidad. No es necesario que estés conmigo para poder amarte. No te necesito y no me necesitas, nos estamos complementando. Es verdad.
También encontramos el apego ideológico. Es ese apego que no nos permite abrirnos a nuevas ideas, que nos hace creer que nosotros siempre tenemos la razón, que nuestras ideas siempre son las correctas y que todo lo que nosotros decimos es verídico, y eso nos nos limita demasiado porque no nos permite precisamente conocer otras opiniones, otras perspectivas, otras ideologías que amplíen muchísimo más nuestro conocimiento. Nos mantiene como en esa zona de confort de lo que conocemos y lo que creemos que es una verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Ajá, y además nos mantiene muy apegados a lo que son nuestros pensamientos. Entonces, para que sanemos este apego, lo que tenemos que tener claro es: no eres tus pensamientos. También podemos tener apego al pasado, y es cuando no queremos soltar como estas personas o estas situaciones que quizá en su momento fueron muy fructíferas para nosotros o que nos generaron muchas sensaciones, y como que en el momento todavía seguimos aferrados a idealizar lo que ya fue. Y aquí viene esa frase que creo que es muy famosa cuando la gente dice: es que los tiempos de antes siempre fueron mejores, y es ese apego a lo que ya fue, a lo que ya pasó. O como las parejas cuando dicen como, es que el antes era así, yo sé que puede volver. Hay que reconocer que es importante anclarnos al presente. Esto es lo que está sucediendo ahora y esta es la versión que hay de esa persona, eso es lo que estás conociendo. No te puedes quedar con alguien por cómo era en el pasado, o por la relación que vivieron, o porque tuvieron hijos. O sea, lo que pasó en el pasado es de ahí, de atrás. Ahí se quedó. Hay que reconocer que estamos aquí y ahora. No esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Nunca nada va a volver a ser como antes. Y reconocer que lo único que existe es el momento presente, el eterno presente. También está el apego al futuro, como a esas expectativas rígidas, y cuando idealizamos, es que yo voy a ser así, es que tal va a ser así. Y ahorita hablábamos con una amiga que me decía como, es que ya va a dejar las cosas en el lugar porque hasta septiembre se devuelve. Y en este momento estamos en mayo. Y yo le decía, pero es que de aquí a septiembre pueden pasar tantas cosas. Si tú te quedas como idealizando, como que en este momento va a pasar esto, puede que te frustres o que haya como esa sensación de, no pasó porque mi futuro tenía pensado una cosa y no fue así. Entonces me apego a las ideas que tengo de lo que va a ser el futuro. Es simplemente soltar esa necesidad de controlar lo que se supone que quieres que pase. Sí, es soltar el control que tú crees que tienes del futuro. Exactamente. Y viene muy conectado este último apego, pues como este último tipo de apego que tenemos generalizando, y es el apego al control. Es cuando quieres que todas las cosas sean justo como tú quieres que sea, porque también te estás apegando a tus ideologías. Cuando tú estás apegado a tu ideología de que siempre tienes la razón, entonces crees tener el control y quieres que las cosas se hagan tal y como tú lo dices. Y yo creo que las dos hemos pasado por eso, porque nosotras somos personas muy, quizá no perfeccionistas, pero sí nos gusta que las cosas se hagan muy bien hechas. Y nosotras antes decíamos como, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien. Entonces lo tengo que hacer yo. Es verdad. Y es uno pues también echarse cargas que no necesita por miedo a delegar y a creer que otra persona no va a poder hacer lo que tú también puedes hacer. El control es una ilusión del miedo, porque te da miedo como la fluidez de la vida, te da miedo lo que pueda suceder que no esté bajo tu control. Tú no controlas nada. Soltar ese control, soltar la idea de que lo que nosotros creemos es lo único que existe, de que de pronto nuestra profesión nos define, de que nuestro salario, nuestro cuerpo o muchas características de lo que es nuestro ser, solo una cosa o solo dos o varias cosas son los que nos definen, es limitarnos. Abrámonos a pensar de que somos una infinidad de posibilidades, una infinidad de hechos que podemos hacer cada vez mejor y que podemos también tener como más conexión con nuestra intuición para que no sea rígido, sino que sea algo que fluya. Y volver a esa unión de que todo habita dentro de ti. Tú eres tu lugar más seguro, todas las respuestas están dentro de ti y todo, tú ya eres un ser completo, todo está en ti. Yoga, hagan yoga. Y pues nada, estamos muy felices de poder grabar este video porque casi que no lo podemos grabar. Yo les quería Nos pasó contar, de todo. yo hice este encuentro sobre el apego el día domingo con la comunidad. Tenemos una comunidad que se llama Yogis. Pausita porque quise mostrarles las imágenes del encuentro. Ustedes también son bienvenidos a ser parte, me escriben. Entonces
Entonces, esta actividad nos invita a reconocer nuestros miedos, porque cuando tú reconoces o das atención a algo, se empieza a transformar. Si la quieren hacer, se las podemos enviar, nos pueden hablar por Instagram. Ella sale como @angelicb.369 y yo como @manucampo. Les damos las gracias por acompañarnos en este episodio sobre el apego. Esto fue un episodio más de Yo soy. Gracias. Voy saltando de realidad